bienvenidos a otro episodio del podcast Inercia. Afortunadamente el día de hoy tenemos a un gran invitado porque está en digamos que un tema actual bastante presente en el día a día de la agenda nacional, que es la renegociación del TEMEC. Y hoy vamos a platicar con Ricardo Aranda, quien en su momento estuvo viendo las negociaciones para el capítulo 24 del TEMEC, con el cual me tocó a mí pues estar ahí también en las negociaciones, en las pláticas. Entonces, bueno, me encanta poder retomar el contacto contigo, Ricardo, y que vengas a este espacio a platicarnos ahorita, pues siendo un momento tan importante. Claro que sí, Ale, muchas gracias por la oportunidad de reconectar contigo y sobre todo también de participar y contribuir en este podcast. Con muchísimo gusto estamos aquí para platicar. Gracias, Ricardo. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote a ti, ¿no? En lo personal, ¿cómo llegaste a involucrarte a temas ambientales, pues dentro del comercio internacional? Y un poco que nos platiques, digo, yo lo viví contigo un poco, pero que nos platiques al resto del público, pues cómo fue vivir esa negociación del TEMEC, ¿no? Después de NAFTA y pues después de lo que significaba que el acuerdo ambiental estaba fuera del acuerdo comercial, entonces un poquito esa parte. Claro que sí, Ale. Pues también quiero comenzar agradeciendo a quienes escuchen esta emisión. La verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de compartirles mi propia experiencia y ojalá esto genere más curiosidad o quizá aclare algunas inquietudes en torno al tema. Yo debo contarte que yo soy internacionalista y como internacionalista siempre la agenda multilateral es, fue uno de los temas más atractivos para mi vida profesional. Siempre ha sido hasta hoy. Pero particularmente cuando estaba yo entrando a trabajar en la Secretaría de Economía por ahí del año 2008, formé parte de un equipo de trabajo encargado de la revisión y la supervisión de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del TELECAN. Ahí aprendí de la existencia de los acuerdos paralelos, ambiental y laboral, y entendí cómo era su dinámica de trabajo. Eran dos acuerdos que, aunque paralelos al Telecan, generalmente funcionaban por su propia vía. Cuando pasa el tiempo, yo voy familiarizándome aún más con la agenda ambiental a partir de que había consultas de diferentes dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su sector coordinado para la administración de diferentes acuerdos ambientales multilaterales, los famosos AMUMAS, que incluyen ciertas medidas de carácter comercial. Entonces, al incluir medidas de carácter comercial en su aplicación o la negociación de nuevos acuerdos o ampliaciones de los ya existentes, pues había que consultar a economía. Y ahí me voy familiarizando con esta agenda multilateral de medio ambiente y después esto llevó a la conexión con el equipo negociador del TEMEC, del que fui parte y se me asignó la jefatura de la mesa de negociación sobre medio ambiente. No sin antes haber pasado por una prueba muy interesante para México, que fue la negociación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, antes llamado Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, por sus siglas en inglés, hoy TIPAT, cuyo capítulo ambiental también negocié de la mano con las dependencias competentes y fue un muy interesante ejercicio y muy retador. Entonces, con toda esa experiencia, ese bagaje y esos intereses particulares, llego a la mesa como jefe del capítulo ambiental por parte de México en el TEMEC. Ahora, respondiendo al último punto que tú señalas sobre el tema de los acuerdos paralelos, a ver, en el TEMEC fui el jefe de una de las mesas de negociación, que fue la ambiental, pero también de la laboral. Y esta familiaridad con los dos acuerdos paralelos fue que hizo que no solo
tuviera que aplicarme bastante porque eran dos temas muy importantes en la negociación, sino también entender la trascendencia que un cambio importante respecto al cómo se hizo en Telecan iba a resultar en el TEMEC. Una de las quejas principales que llevó a la negociación del TEMEC fue no hay un capítulo laboral en el Telecan. Entonces hay que incluir un capítulo laboral. Recordemos que el TPP ya Estados Unidos ya no era parte del TPP, ya era TIPAT, era una cosa diferente y entonces no había un capítulo laboral, como no había un capítulo ambiental. La lógica obedecía, ambos tienen que integrarse. Y si quieres ahorita platicamos de las razones detrás de eso y las implicaciones de eso, por supuesto. Claro, sí, no, pues muchas gracias, Ricardo. Muy interesante toda tu trayectoria previa y pues claro, por eso te escogieron también para estar ahí en esa mesa, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría que entráramos un poquito al entendimiento del capítulo en sí, ¿no? Entonces, así en términos simples, ¿qué cubre el capítulo 24 del TEMEC y qué lo hace distinto, ¿no? Sí, muy bien. Es la pregunta del millón, porque mucha gente cuando habla y yo mismo, pues cuando se habla de lo ambiental dentro de un tratado de libre comercio, te imaginas todo y más. O sea, toda la agenda multilateral ambiental, te la imaginas que cabe dentro de un capítulo como ese, porque además es entre tres socios comerciales que tienen una integración muy fuerte. Entonces, eh, vale la pena comenzar aclarando que nos referimos a comercio y medio ambiente, o medio ambiente y comercio. O sea, solamente el capítulo ambiental se enfoca en aquello que tiene una relación en la regulación o la aplicación de la ley en lo que hace a comercio y medio ambiente. Ahora, es un montón, pero hay asuntos de índole local, de índole de la legislación mexicana y de los demás países del tratado que escapan a esto en la medida en la que no tienen que ver con el flujo de bienes y servicios por las fronteras. Y esto me lleva a destacar por primera vez en nuestra conversación un tema que creo ocupa la agenda hoy en día invariablemente, que es la trazabilidad de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, si tú estás ocupándote del comercio y el medio ambiente, pues claramente tienes que asegurarte que la legislación ambiental se cumpla en lo que está pasando por una frontera, de un país a otro a través de la frontera. Eh, Vuelvo al contenido del capítulo. El capítulo ambiental del TEMEC parte de la base del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del TIPAT, antes TPP. O sea, ustedes ven los dos capítulos y van a encontrar similitudes claras. Y es que cuando se empezó a negociar el capítulo ambiental del TEMEC, lo que ocurrió fue que se trajo el del TPP para ver qué de eso se podría retomar con el fin de facilitar las discusiones y enfocarnos de manera prioritaria en aquello que era lo más importante para cada una de las partes. Entonces, tenemos que como parte de ese modelo hay dos grandes secciones en el capítulo. Bueno, a lo mejor tres, vamos a llamarle tres secciones. La primera son los compromisos estándar básicos de aplicación de la ley y de cooperación, en donde un país parte en el tratado se obliga a aplicar de manera efectiva su legislación ambiental, incluyendo una definición de legislación ambiental para claridad completa de quienes estén revisándolo y aplicándolo, de manera que no haya un impacto en el comercio o la inversión. O sea, se aplica la ley ambiental y esta no se modifica para afectar el comercio o la inversión. Así como está la legislación ambiental, se tiene que aplicar. No debe haber cambios, no debe haber una regresividad en términos comerciales. Y viceversa, tampoco puedes aplicar una medida comercial en detrimento del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Entonces hay una obligación clara de aplicar de manera efectiva la legislación ambiental. También hay disposiciones relativas a las garantías de procedimiento
que son aquellos recursos con los que los particulares contamos para efectos de tener acceso a una aplicación de la justicia en el ámbito ambiental, y que tiene un vínculo con el acuerdo de Escazú, que no es un acuerdo que tenga mucho tiempo en vigor, pero es un acuerdo que aplica regionalmente en América Latina y el Caribe para otorgar garantías de acceso a la justicia en asuntos ambientales para los particulares. Otro punto, la transparencia, que las regulaciones y legislaciones en materia ambiental sean publicadas y conocidas por los sujetos afectados. Y finalmente, la cooperación. La cooperación, que es aquel motor que durante más de 20 años guió a los 3 países bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. Se rescata la esfera cooperativa y se desprende un acuerdo específico de cooperación que sería administrado en el marco del TEMEC, pero que sería administrado por las agencias ambientales. Ese es el primer pilar del capítulo. La parte de aplicación de la ley y procedimental y de garantías para el ciudadano que puede verse afectado por la aplicación de medidas ambientales o de medidas comerciales con un impacto en el medio ambiente. Segundo aspecto, los temas específicos de interés para los 3 países que se decidió incorporar. El TPP fue innovador en su momento porque se incluyen artículos sobre especies exóticas invasoras, sobre pesca de captura marina, sobre conservación y comercio, biodiversidad y comercio, bienes y servicios ambientales, en fin, se incluyen estos, y sobre lo que fue en su momento un esfuerzo de contar con un artículo sobre cambio climático que terminó llamándose transición a una a economías resilientes, algo así, con un lenguaje súper cuidado. Al final un artículo de 2 párrafos muy enunciativo de cooperación exclusivamente por las sensibilidades de Estados Unidos con el tema. Entonces tienes estos temas que en el TPP se amplían, se traen en el TPP se traen a la mesa, y en el TEMEC se amplían, se amplían en el TEMEC. Y el artículo de pesca, por ejemplo, de ser una disposición, se desdobla en 4, en donde hay aspectos de conservación, aspectos de subvenciones, de regulación a las subvenciones, de prácticas de combate a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Se incluye también un artículo sobre calidad del aire y manejo sostenible de los bosques. Es decir, se trató de adaptar lo que en TPP fue una base a intereses de ese momento en materia ambiental para los 3 países del TEMEC, con artículos que tienen una variedad de niveles de ambición en cuanto a lo exigibles que pueden ser. ¿A qué me refiero? A que no todos esos artículos que están ahí específicamente detallando problemas ambientales o retos ambientales concretos tienen cláusulas que puedan ser exigibles mediante el mecanismo de solución de controversias. Solo algunos las tienen. ¿Cuáles sí las tienen? El de pesca tiene varios, el clúster de artículos de pesca tiene varios. Tiene también el de conservación y comercio. Y hay otro que tiene que ver muy interesante, con manifestaciones de impacto ambiental, que establece la obligación de contar con manifestaciones de impacto ambiental, lo cual no estaba en el TPP, y fue una discusión muy interesante la que se tuvo en la mesa de negociación, porque quedó de relieve que nuestro país tenía un marco jurídico muy robusto en la materia, ¿no? Y que valía la pena que los demás lo tomaran en cuenta para efectos de aplicar su propia ley, o de incluso hasta revisarla. Y el tercer y último pilar sobre el contenido del capítulo ambiental del TEMEC es, creo yo, de lo más importante, que es la solución de controversias y la búsqueda de un mecanismo que permita aterrizar las diferencias sin llegar a sanciones comerciales, idealmente, pero si acaso la diferencia no quedaba dirimida, entonces implementar sanciones comerciales, que era una de las principales peticiones cuando se decidió incorporar el capítulo, a incorporar la materia ambiental como un capítulo dentro del tratado. No es menor,
porque al final de cuentas es ese gran incentivo que tienes para evitar que te señalen y que eventualmente te lleven a un panel, a un proceso de consultas que termine en panel y que eventualmente pueda resultar adverso. Entonces, esos son los tres elementos del capítulo y podemos platicar a lo mejor con un poquito de detalle de algunos de ellos. Sí, gracias, Ricardo. Y creo que al principio mencionaste un concepto que me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito más y si no los pudieras aterrizar un poquito al, digamos que al conocimiento común, el de la no regresión ambiental, ¿no? O sea, y qué significa realmente en la práctica y pues cómo se asegura que los países no retrocedan en estas iniciativas ambientales o implementación de ley, ¿no? Claro. Mira, es importante señalar que este primer pilar al que yo me refería de cumplimiento de la ley y de garantías de procedimiento y cooperación viene desde la década de 1990. O sea, la base de esas disposiciones e incluso más de una puede ser exactamente igual que la redactada en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, vienen precisamente de esa discusión, que se reconocen que hay principios que no es necesario modificar, que tienen que ver con que ninguna parte, creo que la manera en la que la no regresión queda reflejada muy particularmente en el TEMEC es ninguna parte va a promover el comercio a través de una violación a la legislación ambiental, que la autoridad no haga nada en la materia, ni habrá medidas de carácter ambiental que entren en conflicto con la integración regional. Eh, Estas dos puntas quedan coronadas por el principio que también está contenido en esa sección del capítulo y que establece que se va a aspirar a tener niveles altos de protección ambiental. Se reconoce que las legislaciones en el momento de la negociación, si el tratado entra en vigor, ya tienen de por sí un nivel alto de ambición y de exigibilidad y ya son legislaciones modernas, digamos, y que atienden problemas relevantes para la esfera ambiental. Pero, por si hubiera lugar a dudas, se establece también la aspiración a que a partir del nivel que se tiene, se va a construir para que cuando sea posible se incremente el nivel de ambición de cada legislación de los tres países y no vaya para abajo y no se disminuya o no se vea vulnerada el reconocimiento que tiene ya la protección de los diferentes aspectos de la órbita ambiental por virtud de la ley de cada país, de su marco legal. ¿Y cómo es que se garantiza esto? Se garantiza a través de ese tercer pilar que les decía. Entonces tienes el mecanismo de solución de controversias como el garante de que la legislación ambiental no va a poder ir a menos, tiene necesariamente que ir a más o asegurarte que lo que tienes se aplique de manera efectiva, porque es algo súper importante. Hoy en día, como está comprobándose, ya no, ya, es decir, ni siquiera la pura noción de decir negocias y listo, ya acuerdas y entra en vigor y ya no te tienes que preocupar es algo ingenuo. Nunca debe haber pasado eso. A ver, los tratados se negocian y se acuerdan para cumplirse. Entonces, tienes tú una necesidad muy clara hoy en día de asegurar que no solo estás a la altura de lo que negociaste, sino que tienes evidencia de cumplimiento en el día a día y no nada más una vez, sino con cortes distintos. Por eso el propio capítulo también establece revisiones sobre su contenido y su aplicación, que serán supervisadas por las autoridades comerciales de los tres países. Entonces, está armada una infraestructura, digamos, de artículos y de obligaciones que, que lo que hacen es desincentivar cualquier intento de ir a la baja en la protección del medio ambiente a través de ajustes a la legislación o a la regulación secundaria, ¿eh?
porque tampoco esto queda a nivel de leyes, sino que también hay impactos en lo demás. Sí, no, y esto traduciéndolo a términos pues comerciales es, oye, a ver, yo no voy a beneficiar el negocio o etcétera bajando la legislación, ¿no? O sea, aquí ven a contaminar más, aquí ven a explotar más, aquí ven, ¿no? O sea, como esa parte de protección para yo beneficiarme. Entonces también esto representa pues una desventaja, ¿no? Para las otras empresas que sí siguen ciertas regulaciones en los otros países, etcétera, ¿no? Entonces pues eso Sí. también ahí se protege, pues al final los negocios y que el comercio sea justo, ¿no? Un Y punto importante, perdóname que te interrumpa, sobre ese tema es, reconozco que me parece es una preocupación vigente hasta el día de hoy. Cuando se negocian este tipo de disciplinas, como la ambiental, hay una preocupación genuina de los actores que pueden verse afectados por su aplicación, eh, porque se adopten tal cual, se copien y peguen legislaciones extranjeras, que ocurra una homologación de las legislaciones extranjeras. Esto es algo que no ha ocurrido y está salvaguardado porque el propio capítulo reconoce que si bien los tres países van a aspirar a tener legislación con niveles de protección aún más altos de los que de por sí ya tiene, hay una discreción en la asignación de recursos y en la toma de decisiones. Más aún, es claro que no va a haber actividades de aplicación de la ley por parte de un país en el territorio de otro, por parte de una parte en el tratado, en el territorio de otra parte del tratado, en materia ambiental. Entonces, reconozco esa preocupación, pero lo que se ha buscado es que a su manera cada país aspire a un nivel alto. ¿Y cómo se logra que esto no entre en conflicto con lo demás? Con el diálogo constante a partir de la implementación. Lo que está ocurriendo hoy en día entre México, Estados Unidos y Canadá, pero particularmente entre México y Estados Unidos, es que hay un monitoreo y un diálogo reforzado sobre la aplicación de estas disciplinas. No me parece que esté mal en la medida en la que eso sea razonable y pueda ser útil para que no se afecte la protección del medio ambiente. sí, no, y estoy de acuerdo y creo que, pues sí, creo que la preocupación, como dices tú, es genuina porque pues sí, muchas veces nos preguntamos, oye, bueno, pero si en el caso de México, a quien le corresponde, las autoridades que les corresponde que se implementen estas leyes si no tienen el presupuesto, si no tienen los dientes, si no tienen, ¿no? Como para garantizar que se cumplan, pues bueno, está esa duda por ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto, o no sé si tal vez esté alineado un poquito a mi siguiente pregunta, que es, pues, ¿cuáles son las principales brechas de implementación, ¿no? O sea, en México que frente a lo que exige el tratado. Sí, la verdad es que por eso justamente mencionaba que no solo digas puedo, sino que lo puedas probar y en diferentes momentos. O sea, a lo largo de la entrada en vigor del instrumento y de la puesta en marcha de las disposiciones que en él están contenidas, tienes que estar en posibilidad de probarlo. ¿Y a qué se refiere esto? A que hay una palabra clave aquí que no debe ser novedad para quienes nos escuchan, eh, que es observancia, aplicación de la ley. O sea, el principal reto no está en las palabras ni en las disposiciones que aparecen en la legislación, sino en que efectivamente cumplan el objetivo que las motivó y que haya evidencia de que eso está ocurriendo. Entonces, yo señalaría eso como un reto. Te voy a ser franco, yo reconozco que eso nunca va a dejar de ser un reto en cualquier lado, yo creo, no nada más en México. Y en cuanto a brechas puntuales por tema, yo creo que mucho depende de los asuntos prioritarios que se pongan en la mesa de negociación. Porque si tú pones en la mesa de negociación eh, un tema espinoso como la mitigación del cambio climático, es algo que y detonarías
no te voy a decir una discusión siquiera, una respuesta quizá de alguna de las contrapartes, sabemos quién, que no va a llegar a que el punto esté incluido como una prioridad. Desafortunadamente, no lo digo desde la perspectiva del no invitar a hacerlo, sino desde el realismo a lo que yo mismo enfrenté. Entonces, dentro de las prioridades que nuestros socios incluyeron ahí estaba la conservación de especies. Y en la conservación de especies, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Porque no nada más es flora, no nada más es fauna, es flora también. O sea, estamos realmente a la altura de la demostración del nivel de ambición que requiere la aplicación de la legislación para evitar la toma ilegal de especies de flora y fauna, y que luego ocurre un comercio ilegal. Yo creo que esa parte es bien importante. Y otro aspecto que repito, no es que yo tenga evidencia, sino que lo califico como un reto, es qué tanto puedes responder a consultas sobre el flujo de producto extraído legalmente por parte de tu agencia aduanera, por parte de tu autoridad aduanera. Porque recordemos que hay un acuerdo bilateral de colaboración aduanera entre México y Estados Unidos. Y eso nada más refuerza el mensaje de la prioridad que se le da a lo que está pasando por las fronteras y que podría vincularse con la conservación de especies de flora y fauna silvestre, eh, particularmente las amenazadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí yace de lo más importante en cuanto a aplicación, sí, en cuanto a brechas de la implementación. Yo entiendo que hay una atención prioritaria al trabajo intersecretarial para atender esto, pero pues que yo recuerde tenemos un caso sobre vaquita marina que sigue ahí, ¿no? Y hay que pensar en casos en donde a lo mejor no se trate de especies que ya están en una situación tan extrema de Sí, riesgo, tan crítica. tan crítica, exactamente, esa es la palabra, pero a lo mejor especies que tengan que independientemente del riesgo tengan una relevancia para el flujo comercial, Ujú. como por ejemplo la relación que tiene la deforestación con el cultivo de aguacate, ¿no? Entonces, y ahí estamos hablando también de una especie de flora, ¿no? De fauna. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Y ahí lo que importaría no es la conservación, obviamente, del árbol que da el fruto de aguacate, sino de la especie forestal que se está viendo afectada por la promoción del comercio de aguacate. Ujú. Ese tipo de cosas y los retos que suponen en cuanto a aplicación de la ley creo que son de lo más importante en la agenda actual. Pero si me permites, nada más para terminar esta respuesta, te diría que hay que ver también qué tanto esto se está convirtiendo en una prioridad para la negociación con Estados Unidos y Canadá, para la revisión del tratado. Hasta ahora, si bien se escuchan mensajes por ahí, los temas prioritarios han sido otros, relacionados Sí. con aranceles que la propia administración Trump impuso, reglas de origen, su endurecimiento o su revisión para hacerlas más estrictas, el tema que siempre está en la agenda que es el laboral también. Es decir, hay que verlo también desde esa perspectiva, no alarmar, pero sí estar atentos, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Y como bien lo planteas tú, pues es un tema de prioridad, pero también pues cómo se plantea y cómo se hablan de estas distintas cuestiones, ¿no? O sea, tal vez no especificar, o sea, bueno, incluso si está en la prioridad, no sé, el tema de calidad del aire, pues sí, tal vez no hablar cuestión de cambio climático, sino llamarlo como calidad del aire, ¿no? Porque sabemos que puede haber como cierta, renuencia de alguna de las partes. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora me gustaría orientar un poquito la conversación ya en qué, o sea, en la práctica, qué implica, ¿no? O sea, cómo impacta este capítulo a las empresas. Mira, nada más para cerrar la anterior, por un comentario que acabas de hacer, que creo que es muy importante también considerar esto, saber cuáles son las peticiones de los actores de la sociedad civil en Estados Unidos. En la esfera ambiental
siempre ha habido un activismo que ha detonado medidas en la materia. Me atrevo a decirte que en muy buena medida el caso de consultas sobre vaquita marina inicia porque tenían todo un antecedente ya de acciones, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, eh, que habían presionado al gobierno por tomar medidas en el ámbito de su propia, de lo que la ley les permite para procurar la conservación de la especie. Entonces, eh, ojo que no estoy aquí satanizando a las organizaciones, están haciendo su trabajo, pero porque lo están haciendo y lo van a seguir haciendo seguramente, hay que estar atentos a lo que sea que estén pidiendo o por dónde se empieza a mover algún tema que o ya es conocido o de pronto empieza a surgir, ¿no? Sí, Este, pues, y como mencionas tú, o sea, el ejemplo de la vaquita marina es muy ilustrador en este sentido, ¿no? Porque sí, al final de cuentas, pues quien estuvo presionando mucho al gobierno americano fueron ellos, ¿no? Para que se pidieran medidas al gobierno mexicano. así Justo. es, efectivamente. A ver, y sobre la pregunta que me hacías respecto a cómo, qué implicaciones prácticas tiene, pues mira, yo creo que como sector privado hay que conocer muy bien el contenido del capítulo para quitar mitos de lo que tiene o no tiene, ¿no? No estoy en esto diciendo que no pasa nada, al contrario, tiene muchos artículos, tiene muchas disposiciones que pueden ser exigidas en la revisión que se haga del TEMEC, cuyo cumplimiento puede ser exigido y revisado. Ahora, esto es algo que platicaba yo con un colega de economía en su momento. A diferencia de otros capítulos del tratado, el ambiental y el laboral tienen mucho que ver con lo que hace el gobierno en cuanto a ya tienes una obligación y objetivos puntuales que debes atender, cómo estás efectivamente llevando a la práctica las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos. Y por ello, yo creo que el primer paso en cuanto a implicaciones prácticas es estar en comunicación con la autoridad, identificar a los interlocutores del sector que nos toque. Si se trata de un asunto de conservación de especies, pues Profepa, ¿no? O de información relativa al estado que tienen las especies, pues lo que la responsabilidad de Conavio. En lo que hace a manejo sostenible de pesquerías con la pesca, que no es Semarnat, ¿no? Es otra autoridad, es otro sector coordinado en lo que hace a la aplicación de disposiciones sobre manifestaciones de impacto ambiental, pues ver si se están llevando a cabo por el equipo de la Semarnat conforme a lo indicado. Y así, para empezar, que es lo más sencillo, quizás está obvio. Luego, identificar si ahí hay elementos dentro del capítulo cuyo cumplimiento pueda ser, a diferencia de antes, objeto de algún señalamiento a las empresas. Y yo ahí creo que en tanto nos aseguremos que hay una comunicación con la autoridad y que hay evidencia de que la autoridad nos está revisando o se tiene la autorización correspondiente para operar como con base en el marco legal en manejo de residuos, en emisiones, etcétera, ahí está y no debe haber mayor preocupación. Porque no se trata de compromisos que se alteren con base en umbrales, valores, vaya, no se trata de disposiciones variables en su implementación, como podría ocurrir en otro tipo de casos. Pero aquí entonces es conocerlas, saber qué autoridad es la que nos toca tocarle la puerta para si yo quiero emprender una operación, contar con toda su autorización y aprobación y no perder de vista lo que se trabaja a nivel de comités, entre ellos el comité del tratado, del capítulo, y hay una comisión del tratado.
porque ahí se empiezan a ver señales de dónde puede haber alguna preocupación por lo que está pasando o no está pasando en nuestro país. Entonces, eh, para, para resumir, mucha de la responsabilidad del capítulo, de su aplicación adecuada, cae en el gobierno, cae en la autoridad. Hay que conocer quiénes son nuestros canales de comunicación en la autoridad y también no está de más conocer las áreas y los funcionarios responsables dentro de la Secretaría de Economía, porque son los más interesados en evitar problemas y en evitar aranceles también, ¿no? O sea, si puede haber una fuente de preocupación, ahí hay un equipo, ahí hay un aliado que se puede, o sea, que puede salir y puede decir, oye, ¿no? Este, y finalmente, monitoreo constante, porque no sabemos por dónde puede caer. Eh, o por supuesto, tener muy presente lo que puede resultar de la revisión, porque hay una cláusula en el capítulo que se refiere a que los países se comprometen a comerciar únicamente con productos que cumplan con lo dispuesto en el tratado. ¿Qué significa eso? Significa que si no las tenemos todas, si no está todo bien chequeado, puede desarrollarse algo más. Me da la impresión a mí que durante la revisión del TEMEC pueden salir a flote propuestas de la contraparte de buscar cómo hacer más detallada esa noción o ese compromiso. Pero ahí la dejo para que si quieres sigamos platicando de eso. Sí, no, y justo, o sea, creo que aunando a tus comentarios anteriores también de decir, oye, bueno, a ver, si nosotros vamos a buscar con Estados Unidos y Canadá también, o sea, como crecer esta protección al medio ambiente y nada más ir como en evolución y no en regresión, pues sí estar, que las empresas estén muy atentas de ciertas exigencias internacionales para tener este nivel como de protección o estar a la altura, ¿no? Entonces, pues puede haber muchas iniciativas también de ley, como las que hemos visto actualmente, por ejemplo, la Ley General de Aguas o la Ley de Economía Circular, que pueden como tocar algunos de estos sentidos, y entonces pues decirles a las empresas, oye, pues tienes que estar muy atento a lo que pueda venir, ¿no? Y como bien dices tú, o sea, esa comunicación entre las empresas y la autoridad para que los contemplen en ciertas preocupaciones, ¿no? Y a ver, bueno, pues vas a tener una iniciativa de ley y bueno, claro, hay estos mecanismos de consultas y todo, pero sí que pues que estén ahí al día a día ¿no? En contacto con estos funcionarios, en contacto con las secretarías que conciernen, etcétera, como para ir entendiendo las implicaciones, ¿no? Mira, yo creo efectivamente, o sea, yo creo que el propio capítulo reconoce el margen de maniobra que cada gobierno tiene para legislar y para regular, ¿no? Siempre que no se vulneren principios como los que refería al principio de la llamada, siempre que no se vulnere el que estés dándole una rebaja al nivel de ambición del instrumento, de la ley en cuestión, o siempre que no estés promoviendo la protección al medio ambiente en detrimento de la integración comercial de una manera clara o viceversa, lo cual puede ser, me parece, más riesgoso. Pero, pero sí es un hecho que hay algunas disposiciones que se han buscado implementar de tiempo reciente como una promoción de un principio precautorio prevalente de manera muy constante, ¿no? A ver, el principio precautorio, el principio de precaución, tiene puntos específicos los cuales se debe cumplir, o sea, se puede aplicar, mejor dicho. Dentro de ellos, que no haya suficiente evidencia científica que sustente una decisión concreta de política pública. Si tú, como autoridad, estás promoviendo una medida sabiendo que hay información robusta en contra de ello que se está promoviendo, entonces algo estás haciendo mal. Y un aliado de la autoridad ahí tiene que ser el sector privado. Aunque cueste, porque a veces no es fácil tener estas conversaciones con la autoridad. Por un lado.
Y por el otro, también no hay que dejar ir una una posibilidad que siempre está ahí en las discusiones comerciales, que es que la autoridad necesita puntos con los cuales pueda construir una agenda ofensiva, no defensiva, sino Ujú, una agenda en donde digan, México está muy bien en este tema, ¿qué hacemos? Y ahí un gran aliado también es el sector privado. Digan, oye, a mí me están, a mí aquí en México me consta, porque tengo evidencia de que este marco legal que a mí me aplica ha contribuido al alcance de este objetivo. Y resulta que hay un desbalance en el nivel de ambición de nuestros socios comerciales. Estoy hablando en términos generales, pero eso es algo de lo que siempre domina la conversación. ¿Qué podemos llevar a la mesa? Para no ver el tema ambiental como únicamente algo en donde tenemos que estar evitando problemas, sino también ujú. proponiendo cosas, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Y, y pues sí, o sea, creo que de lo que hemos platicado es que ahora podemos ver más allá de que el comercio internacional es un tema solo de negociación de precios, de, ¿no? O sea, como ciertas cosas que eran básicas y ahora estamos hablando de, pues, riesgo, trazabilidad, cumplimiento específico, ¿no? Entonces, o sea, sí de aquí en adelante tú ves que ya es como un cambio estructural del comercio internacional, o sea, de aquí en adelante como y ahora contemplando ya más estas cosas. ¿Sabes qué? Sí. O sea, estamos estamos ante un escenario en el que el órgano multilateral de comercio, que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, no está pasando por una buena racha en cuanto a la negociación de reglas, en cuanto a la negociación de nuevas reglas o la profundización de las ya existentes dentro de todos los acuerdos multilaterales de comercio. Entonces, hay una etapa de bloques en donde tenemos relaciones con nuestros vecinos más cercanos o con los socios más confiables. De ahí este concepto que ya no es tan usado, pero que un momento en el que fue súper popular, que es el nearshoring y el Ujú, friendshoring, ¿no? ¿Cómo se puede sostener eso? Y ahí voy al punto que ya referí un par de veces antes. A través de la claridad en cuanto al cumplimiento de la ley en materia ambiental y en otros ámbitos, para la producción del bien que vas a exportar, ¿no? Eso es un punto bien claro. Y no solo eso, tener la evidencia en caso de que se me cuestione que estoy o no cumpliendo con eso. Ha habido pretensiones, ha habido propuestas en el Congreso de Estados Unidos por impulsar un mecanismo ambiental de respuesta rápida, similar al laboral. O sea, ujú, el mecanismo laboral de respuesta rápida es un mecanismo muy retador, sumamente retador. Es un mecanismo de solución de controversias express, pero que prevé señalamientos, a diferencia de cualquier precedente, en ese sentido no tenía precedente. A través de ese mecanismo puede señalar incumplimientos en plantas, fábricas, instalaciones específicas. De hecho, el nombre concreto es Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas. Si hay evidencia creíble, no probada, pero que hay evidencia suficiente para el gobierno de una de las partes de que está ocurriendo una violación en el territorio, en una empresa, en el territorio de otra, en el tratado, puede presentar una solicitud para que la parte revise lo que está ocurriendo, presente una respuesta y a partir de esa respuesta inicien un proceso de diálogo para resolverlo, que va a redundar no nomás en el diálogo, porque sí, sino en acciones concretas. Esto en materia laboral ha cambiado el escenario de manera significativa y ya ha habido más de 35 consultas en este tipo desde hace, creo que 4 años. A lo largo del 2021 empezó a moverse, pero a partir del 22 es que intensamente. Bueno, esto se refiere a los derechos laborales, el derecho, el derecho a asociarse, la libertad de asociación y a la negociación colectiva. En materia ambiental
ha habido quien dice, hay que hacer algo igual en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo se vería eso? Hay que adelantarnos y pensar si acaso hay una propuesta que le haga ojitos a la contraparte de Estados Unidos en la negociación, autoridad a autoridad, ¿qué podemos como sector privado llevar a la mesa para decir, oye, a ver, esto tiene estos retos o esto tiene estas particularidades? De entrada no nos gusta, o a lo mejor sí, no sabemos, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas pueden ayudar a, vaya, son vistas por sus promoventes como herramientas para asegurar que lo que se comercia viene de un origen que cumple con la ley, a través de uno por uno. Si ahí hay una falla, ahí vamos a ir a hacer una consulta y ver si está la falla o no, y se tiene que resolver. Sí, no, bueno, y ahí sí estarían pues mucho más expuesta el sector privado ya directamente, ¿no? O Por sea, como dices, pues supuesto. ya lo pueden señalar y claro, puede tener varias repercusiones, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿qué sectores crees que tú que son los que están como más expuestos en caso de que esto este Sí, avanzara? Bueno, o creo en que general del tratado, ¿no? O sea, que no, son sí, como sí. Mira, hay sospechosos habituales, tristemente, la verdad, no lo digo en tono de burla. Hay sospechosos habituales que son los que constantemente están en la mesa, que son acero, aluminio, ¿no? Es importantísimo esos sectores para cualquier economía, son un pilar. Y en sí mismo eso es un tema. Más aún si tú le agregas la competencia y el riesgo que supone la producción en otras latitudes como en China. Pero para ver qué sectores pueden ser relevantes en un escenario como este, la respuesta creo que está dentro del propio mecanismo laboral de respuesta rápida, fíjate, porque se habla de sectores prioritarios sobre los cuales se pueden activar las consultas. No es toda la economía, es sectores prioritarios, que no son pocos también, no son pocos, pero está el sector, está el sector de aluminio, acero, vidrio, plástico, cemento, forjas, automotriz y autopartes, aeroespacial. O sea, es una parte significativa de la economía. Otros que son así muy evidentes de que están dirigidos a una fortaleza específica de la economía de México, que es mercancías, sí, dicen mercancías o bienes horneados industrialmente, alimentos horneados industrialmente. Sabemos quién puede ser el destinatario de eso en México. ¿Qué sectores quedan fuera? Pues de entrada estamos hablando nada más de bienes, pero puede haber también ahí una amplia gama de servicios que no están mencionados expresamente y que por ende hay que analizar si sí quedan cubiertos o no. Pero los servicios no están de entrada mencionados pues, expresamente. Pues, y también dentro del sector de comercio de bienes no está mencionado el sector de agricultura, que es uno de los fuertes de México también, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿cuáles son prioritarios? Echarle un ojo a los sectores de atención del mecanismo laboral de respuesta rápida, y ahí hay una mira puesta muy clara en varios muy puntuales. Agregaría agricultura y sobre todo en la esfera ambiental, ¿no? Cultivo de ciertos productos que puede tener un impacto en el ecosistema donde ocurren, independientemente del uso de químicos o cosas, sustancias, prácticas de agricultura, ¿no? Este, y, y pues yo creo que iría por ahí en cuanto a la mira, y bueno, la pesca, también, obvio la pesca. Una regulación sostenible de la pesca y su aplicación efectiva es prioridad en nuestros socios comerciales. claro. Y retomando un poquito al principio, nos platicabas, bueno, que había ciertos acuerdos que habían servido como antecedentes para generar el capítulo 24. Ahorita también vemos que hay, pues, otros acuerdos, por ejemplo, como el de la Unión Europea y Mercosur, que se habla ya de competir como sistemas productivos. ¿Tú crees que
Norteamérica vaya hacia allá y se contemple ya en renegociación y el componente ambiental sea importante o ¿Sabes qué pasa? Hay una diferencia, hay una diferencia muy, muy, muy importante en los acuerdos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Al menos en el caso de el tratado que hoy se está firmando entre la Unión Europea y México, que es la modernización del Tratado de Libre Comercio Bilateral, yo entiendo que al final del día no es un instrumento que tenga recurso a sanciones comerciales a través de un mecanismo de solución de diferencias similar al del TEMEC. Entonces, la esfera ambiental es importante, pero la presión para el cumplimiento no va a lo técnico legal necesariamente, sino a lo político, en el caso de la Unión Europea. Y ahí es donde creo yace una de las principales diferencias. Pero si a mí me preguntas, porque también estuve vinculado con la negociación de ese capítulo, se llama Capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible del Tratado entre México y la Unión Europea. Si tú ahí me preguntas, ese capítulo es un capítulo muy interesante porque habla de la Agenda 2030, de los acuerdos multilaterales ambientales, mencionándolos expresamente, a diferencia del TEMEC, que el TEMEC lo que hace es referir únicamente 7 acuerdos multilaterales que son de particular interés para el Congreso de Estados Unidos y únicamente aludir a ellos y a su aplicación efectiva. Reconoce el valor que tienen los acuerdos multilaterales como un concepto, ¿no? Pero no como, no pidiendo que haya un cumplimiento efectivo, sino solo los 7 acuerdos que te mencionaba. Y que de sí, hecho vemos que para Estados Unidos pues no es prioridad ni la Agenda 2030 ni la multilateralidad no es prioridad. Y, y, sí, eso, y eso venía yo pensándolo ahorita que me preguntaste sobre economía circular. O sea, economía circular es un concepto que se aplica en cada país, pero sí es una discusión vinculada con Naciones Unidas también, ¿no? Es sí. una discusión vinculada con lo multilateral. ¿Qué tan popular es ese concepto como para considerar que sea materia de discusión en la revisión del TEMEC? Yo creo que no, pero puede haber medidas que si se discuten puedan impactar, ¿no? Sí. Y pues qué, o sea, qué tendencias fuertes ves tú para la región y pues sí, que las empresas estén como atentas a esto, ¿Sabes por qué? ejemplo, el nearshoring, descarbonización, digo, descarbonización tal vez no tanto por la agenda estadounidense, pero la parte del nearshoring, Sí, creo que hay que considerar el impacto que el desarrollo de la inteligencia artificial puede tener para el medio ambiente, ¿no? O sea, no es menor, la inteligencia artificial no es menor, está aquí y está impactando en diferentes aspectos. O sea, por ahí escuché que ya incluso la, la empresa de Elon Musk iba a lanzar un cohete a la luna bueno, al espacio, para explorar la posibilidad de tener una ubicación espacial de data centers y cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué? Porque se reconoce que los recursos no son infinitos en nuestro planeta y la demanda que implica el establecimiento de estos enormes motores para la generación de todas las funciones que tiene la inteligencia artificial es altísima y puede tener un impacto fuerte, ¿no? Ya se habla incluso de revivir energías o de intensificar el uso de energías como la nuclear. Pero bueno, ese es un punto inicial, no tanto como, no te diría es Norteamérica nada más, sino global, es una situación global. En cuanto a Norteamérica, parto diciendo esto. Me parece poco probable que el 1 de julio los 3 países de América del Norte se sienten a la mesa y digan, hemos revisado el tratado, cada quien a su casa, estamos satisfechos. Eso es un escenario que prevé el propio TEMEC, que la revisión concluya en una confirmación por parte de los 3 países de que se revisó a satisfacción de los tres. Eso no va a pasar. No lo veo probable y entonces lo que veo probable es que
se opte por otra de las avenidas que prevé el mismo tratado, que es que haya una constante revisión de cómo se sigue implementando, si no es necesario hacer mejoras cada determinado tiempo. Y estas son señales que incluso la propia Secretaría de Economía ya ha empezado a dar. Lo que va a haber seguramente en 1 de julio de este año 2026 es revisar cómo vamos y qué hace falta y qué sigue. Y vámonos para seguir trabajando. En materia ambiental, ahora, hablé de lo global, ahora lo de América del Norte y lo específico ambiental. Creo que una tendencia muy fuerte es eh, la de asegurar que haya una correcta trazabilidad del cumplimiento a la ley en cuanto al flujo de bienes. De bienes, o sea, hay que pensarle cómo eso puede impactar la esfera de los servicios, pero en cuanto a bienes, es importantísimo, porque donde haya un atisbo de duda de que hay una ilegalidad en la extracción de algún producto, que no en su totalidad, sino en una parte, ¿no? En un insumo, tiene esa duda de la legalidad, hay que tener claro y hay que asegurarnos que como sector privado sepamos cómo probarlo. Es una tendencia que yo veo venir muy fuerte. En otros ámbitos ha tenido que ver con derechos humanos, con el rechazo de importaciones en Estados Unidos a productos que fueron extraídos o elaborados en algunas regiones de China, por ejemplo. Entonces, no queremos hacer eso nosotros. Y el artículo de conservación y comercio del tratado eh, ya te prevé la obligación de que hagas algo para asegurar que América del Norte sea un espacio seguro de la extracción ilegal y el comercio ilegal de especies extraídas de otras latitudes. No es fácil, no es fácil y lo reconocemos, implica recursos, entonces ese es otro tema que es necesario, que la autoridad ambiental tenga el brazo de aplicación de la ley necesario y y no nada más financieros, sino recursos humanos, ¿no? Capacitaciones, comunicación con sus contrapartes. Entonces es la parte reforzada que yo veo. Y disculpen que yo haga tanto énfasis en lo de conservación, pero de verdad, durante mi propia experiencia negociadora y de implementación, ese era el tema. Ese era el tema en Sí. materia ambiental. Sí, no, totalmente. Y justo también pues las empresas van a tener que empezar a prepararse para tener esta trazabilidad en su cadena de suministro, ¿no? O sea, la autoridad va a exigir, ¿no? A ciertas empresas, pero como estas empresas exigen que también en su cadena de suministro cumplan con ciertos requerimientos de trazabilidad y que no exista estas violaciones en temas laborales, ambientales, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso Es sí lo, también va a ser crucial. el famoso, exactamente, el famoso ESG, ¿no? El ESG Ujú. está hoy aquí, no me parece que esté perdiendo tracción y hay que invertirle ahí, hay que apostarle a eso. Sí, ay, Ricardo, buenísimo. Pues de verdad te agradezco mucho. Ya nada más quisiera hacer como una última pregunta en cuanto a que, pues sí, o sea, ya atendiendo a nuestra audiencia, si tú tuvieras algún mensaje especial o algo para algún CEO o para las empresas en general, para que puedan visualizar el tema ambiental, el tema de sustentabilidad como ventaja competitiva, te invitamos a que lo compartas. Creo que, creo que lo mejor, o sea, una reflexión que yo sigo sosteniendo tras haber dejado la Secretaría de Economía hace ya 5 años, es que busquemos la manera en la que dejemos de ver la agenda ambiental como algo defensivo. Nosotros y las empresas que amablemente nos escuchan, tenemos evidencia de que la ley se cumple. Bueno, seamos asertivos en el mensaje a transmitir a la autoridad en ese sentido. Y también, ¿qué necesidades tenemos para evitar que se abran nuevos frentes en nuestro país? Sé que pedirles que sepan de cosas que pueden ser ofensivas en Estados Unidos y Canadá puede ser complejo porque igual no tienen presencia necesariamente allá que pueda revelar esta información o esta inteligencia que es necesaria para contar, para tomar esas decisiones, pero sí estar seguros de dónde están las áreas de oportunidad, pero verlo desde el punto de vista
de que la agenda ambiental va a seguir estando dentro de nuestro tratado y dentro de las pláticas que ya exceden a lo que hace exclusivamente la Secretaría de Medio Ambiente y sus contrapartes, sino también lo que hacen las secretarías de economía, los encargados de comercio. Entonces, es eso. A mí no me cabe la menor duda de la voluntad de cumplimiento que existe en el sector privado mexicano, porque lo viví, porque lo atestigué siendo parte del equipo negociador. Y creo que basta con eso, o sea, eh, tener esto y no dejar de prever escenarios, que pasa por ver esto como una materia que va a seguir estando en la mesa de discusión, tanto como reglas de origen, quizá tanto como acceso a mercados de bienes y de servicios. Yo lo dejaría ahí, espero que sea de utilidad lo que les estoy compartiendo y me encantará volver a verlos en alguna otra ocasión. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. De verdad que agradecemos todos tus mensajes, todos tus comentarios. Yo creo que fue muy ilustrativo, nos da mucha idea, acá las empresas de lo que implica, que lo que tiene el tratado en la parte ambiental. Así que te agradecemos muchísimo y sí, esperamos que nos vuelvas a acompañar. Tal vez después, como dices, bueno, no sabemos cuándo van a acabar estas negociaciones, pero bueno, si eventualmente podemos seguir platicando de esto, sería buenísimo. Claro que sí, Muchísimas después del gracias. 1 de julio podemos vernos, ¿cómo no? Claro. Gracias, Ale. Bueno. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron en este episodio de Inercia Podcast. Saludos.